tercera Mishnah. Bien, la tercera Mishnah que comienza y dice así. Perdón, ok. La Mishnah dice: Antignos ish sojo. Se recuerdan que nos habíamos quedado en la última clase. Kibel mi Shimon Hatzadik. Él recibe de Shimon Hatzadik, quien habíamos estudiado. Se recuerdan las tres cosas que le había dicho. Uaya Omer, o sea, quien estamos hablando de Antignos. Uaya Omer, al teyu que avadim ameshamshim et arab al menat lekabel pras. No sean como los esclavos que sirven a su amo con la intención de recibir un premio, sino que sirvan a su amo no con la intención de recibir un pras, no con la intención de recibir un premio. Vei mora shamaim aleichem, y que sea o que esté el temor de Hashem, el temor del cielo, sobre ustedes. Ok, entonces esta es la Mishnah, la número 3, y tenemos que comenzar a estudiarla. Habíamos empezado ya algo la clase pasada, pero ahora vamos a continuar. Entonces, Antignos es una generación posterior a Shimon Hatzadik. Estamos hablando en la época de los griegos todavía. Y es por eso que a veces muchos de los Jajamín tienen nombres que son nombres griegos, como el caso de Antignos. ¿Okay? Él venía de Soho, me parece que ya les había dicho también. Soho es un lugar que queda cerca de Bet Shemesh. ¿Okay? Al final de Bet Shemesh hay como una especie de ruinas arqueológicas para aquellos que conozcan el lugar. Frente a Mareshá, un lugar que se llama Mareshá, que está frente a Bet Shemesh por la parte de atrás, o sea, donde están las nuevas construcciones, los nuevos barrios, están como hacia un kvish. Bueno, después de ese kvish está Mareshá por un lado y por ese sector queda Soho. Eran asentamientos judíos de la época y se han encontrado ruinas arqueológicas en varios lugares, un lugar bastante interesante. Y de allí es, según lo que dice la Mishnah, Antignos. Dice Rabbeinu Yonah. Vamos a comenzar a estudiar entonces la Mishnah con las explicaciones de Rabbeinu Yonah. Antignos y Soho kibel mi Shimon Hatzadik, dice Rabbeinu Yonah, o sea, está citando la Mishnah. Uaya Omer, al teu que abadina meshamshim et arab al menat lekabel pras, y no sean como los siervos que sirven a su amo con la intención de recibir un pras, o sea, un premio. Antes de ingresar, creo que también lo mencioné, antes de ingresar al tema específicamente hay que distinguir entre pras y shar. ¿Bien? Hay pras es premio, shar es una recompensa. ¿Bien? Esto quiere decir que las personas que cumplen Torah o Mitzvot tienen shar, tienen una recompensa, que de eso también tenemos que hablar. Hazal nos enseñaron que las recompensas no están behai alma en este mundo, sino que en el Olam Haba. Las recompensas de las mitzvot en líneas generales estamos hablando. Hay cosas de las cuales sí hay recompensas en el Olam Hazé, ya están designadas cuáles son. Sin embargo, acá no estamos hablando de eso, que no se está hablando de la recompensa de hacer una mitzvah o el castigo de hacer una averá, sino que estamos hablando de pras. Pras es un premio. Y debido a esto se produjo en la época de Antignos, entre algunos de sus alumnos, una confusión de la que se va a hablar también. Pero primero ingresemos en el Perush de Rabbeinu Yonah. Dice así: She'en zo abodah shlema. O sea, cuando una persona está o quiere servir a su amo con la intención de que éste lo premie, le dé premios, entonces la abodá, el servicio que se hace al amo, no es shelema, no es completo. Sheino ose bishvil rabo ela ach lekabel pras. No lo hace por su amo, sino para recibir el premio. Y obviamente nosotros tenemos que elevarnos por sobre lo material, o sea, elevarnos por sobre las cosas materiales. Y en el caso que estamos hablando acá, obviamente que el Rab del que se habla es Hashem, y debemos tratar de construir nuestra vida para que cada vez los temas materiales queden de lado y podamos ingresar mucho más, en forma más directa y más completa, a los temas espirituales. Y por lo tanto,
constantemente estar queriendo servir a Kadosh Baruj Hu con esperanzas materiales, debe ir cada vez quedando como más de lado para realmente ingresar a los temas que son espirituales. Y por lo tanto, no hacer una abodá, no hacer un servicio, un trabajo a Hashem que esté de alguna manera interesado. Continúa Rabbeinu Yonah y dice así, Ela, sino, Evu que abadina meshamshim et Arab al menas shelo lekabel pras, sino que sirvan a su amo, en este caso Hashem, con la intención de no recibir un premio. Y Eshombrim, hay quien dice, Rabbeinu Yonah, she'en la avod et Hashem et baraj, no hay que servir a Hashem, al menat shelo lekabel pras, con la intención de no recibir un pras, o sea, de no recibir una recompensa, un premio. Ki en le adam la asota mitzvot al menat shelo yu lo pras alehem. ¿Por qué? Porque una persona no debe cumplir las mitzvot, sino con la intención de poder recibir sobre ellas un pras. ¿Ok? Simplemente Rabbeinu Yonah está trayendo otra opinión y hay que entender a qué se refiere esta otra opinión. Ela aji garsina. Entonces viene el Rab y dice, Rabbeinu Yonah dice, así es como debemos leerlo. ¿Okay? Entonces, primero, viene Antignos y dice, no servir a Hashem con una intención material de recibir por nuestras mitzvot un pras. Y viene Rabbeinu Yonah y dice que hay quienes opinan que habría que leer que hay que servir a Hashem sí con intención de recibir por las mitzvot un pras, de recibir por las mitzvot un premio. Hay dos opiniones sobre esto. Viene Rabbeinu Yonah y dice, así es como debemos entenderlo. Dice, Ela aji garsinan, así hay que leer. Shelo al menat lekabel pras, no con la intención de recibir un pras, no con la intención de recibir una recompensa, shelo yasea mitzvot bishvil pras, que no haga o no cumpla las mitzvot por el pras, por la recompensa. Af al pi sheyesh lo lahashov, ki sahar yelo chelef abodato. A pesar de que él puede pensar que va a tener un sehar, Helef abodato, a causa o por motivo de su servicio, de su trabajo. O sea, la kavaná tiene que ser, o sea, la intención de las personas que tienen Yirat Shamayim tiene que ser cumplir las mitzvot, no por la recompensa que la mitzvah trae, pero sabiendo que hay sobre esa mitzvah una recompensa. Y en este punto, Rabbeinu Yonah quiere entender la palabra pras como recompensa, ¿ok? No simplemente como premio. Ya dije que pras es un premio y sahar es una recompensa. Pero si ustedes se fijan en el texto, cuando Rabbeinu Yonah explica que dice, af al pi, a pesar, sheyesh lo lachshov, la persona debe pensar, ki sahar yelo helef avodato, que va a tener un sehar, o sea, una recompensa a causa de su servicio. Por lo tanto, la explicación es completamente distinta. No es que la persona cumpla las mitzvot no esperando absolutamente nada por las mitzvot. Hay sobre eso una recompensa. Sin embargo, no tiene que estar el ikar, toda la kavaná de la persona en las recompensas, sino en cumplir la voluntad de Hashem. Y ese cumplimiento tiene una recompensa. Continúa el Rabbi, dice, Aval, nir'e lomar ki girsat asfarim, dice que la forma en que los libros están escritos, hi ikar, es lo esencial, she avodah kazo matzinu bevnei adam, porque esta es la forma de trabajo que hemos encontrado, o sea, la forma de servir que hemos encontrado entre las personas. Ki ha'evet miknat kaspo, un evet, estamos hablando ahora de un evet, de un esclavo comprado con dinero, hayav hu la'avod avodat rabo velo sheiten lo pras. El esclavo simple sirve a su amo
no con la intención que éste le dé un premio. Lo tiene que servir porque él es esclavo y el esclavo cumple la voluntad de su amo. Estamos hablando a nivel de esclavo-amo, humanos. ¿Okay? Gam ken yesh le adam la avodet Hashem. Y de la misma manera, dice Rabbeinu Yonah, la persona debe la avodet Hashem, debe servir a Hashem, al menat shelo le kabel pras. No con la intención de recibir por eso premios. Ela mipne chesed shegemalo alahat mi elef alafim. Sino, y esto es muy importante, aquellas que tengan el libro en hebreo, subrayen esta idea porque es muy importante, sino cuál es entonces la intención por la cual nosotros cumplimos las mitzvot. ¿Bien? O sea, quiero que quede bien claro, está escrito en la Mishnah que debemos servir a Hashem sin la intención de recibir una recompensa, un premio. ¿Okay? Hay quienes opinan que debemos servirlo con la intención de sí recibir una recompensa. Segunda opinión. Tercera opinión, viene Rabbeinu Yonah, trae una tercera opinión y dice que debemos cumplir por la voluntad de Hashem, pero sabiendo que vamos a recibir una recompensa. Y viene una cuarta opinión que trae Rabbeinu Yonah que dice que ese es el Ikar. ¿Okay? No se olviden que aquí está escrito acá, que Girsat Asfarin hi Ikar. ¿Cuál? Que realmente no debemos cumplir las mitzvot con la intención de recibir sobre eso una recompensa, sino, y este es el punto, entonces, ¿por qué debemos? ¿Cuál es la menía? ¿Cuál es la motivación para el cumplimiento de las mitzvot? Obviamente, Retzon Hashem. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está en el reka? ¿Qué es lo que está en el background de eso? Viene Rabbeinu Yonah y dice, Ela, mi pene chesed, a causa de la bondad, she gemaló, de la bondad que Akadosh Baruj Hu hizo con nosotros, al ahat me'elef alafim, una por miles de veces. O sea, si la persona pudiese entender, no tenemos esa capacidad, y probablemente Hashem quiere que nuestra capacidad sea limitada en ese aspecto, pero los seres humanos no tenemos la capacidad de poder entender cuánto Gesed Akadosh Baruj Hu hace con nosotros. En cada circunstancia, en cada momento, hay cosas que son más evidentes y cosas que son menos evidentes, pero no entendemos en forma completa el Gesed que Akadosh Baruj Hu hace con nosotros. Hay personas que lo aleno hace casi prácticamente más de un año que están secuestrados. Nosotros no estamos secuestrados y eso es un Gesed. Hay personas que hace más de un año viven fuera de sus casas, están mefunim. Y Baruch Hashem, nosotros estamos en nuestras casas. Eso es un Gesed. Hay muchas personas que lamentablemente dejaron este mundo de manera muy trágica. Nosotros no, Baruch Hashem, eso es un Gesed. Estamos hablando de cosas muy simples que son evidentes, pero hay cosas que no son evidentes para nosotros. Ninguno de nosotros es neurólogo, probablemente, y no pueda describirnos cómo funciona nuestro cerebro, pero el hecho que podamos pensar, hablar, estudiar, es un gesed de Akadosh Baruj Hu que hace con nosotros en cada momento. Nosotros, como les dije, no tenemos, y probablemente así tenga que ser, capacidad de poder entender toda la realidad y poder ver el gesed que Hashem hace con nosotros en cada situación y en cada momento de esta realidad. No podemos, no tenemos tanto conocimiento, pero quien más conocimiento tiene, más debería darse cuenta del gesed que Akadosh Baruj Hu hace con nosotros. ¿Okay? Y eso hay que agradecerlo. Y la forma probablemente más directa de ese agradecimiento es cumplir la voluntad de aquel que hace Gesed con nosotros. Contado una cosa muy curiosa. La semana pasada hubo un ataque de los hutíes, de los yemenitas durante la noche y sonaron las alarmas, creo que como a las 4 de la mañana. Yo no la sentí. Yo no sentí ninguna alarma, acá en Jerusalén estoy hablando, y al otro día todo continuó normal, ¿no? Si no alguien me hubiera dicho que hubo una alarma, no ocurrió. Pero, ¿por qué se los cuento? Porque me llama alguien desde la mañana del día siguiente, diciéndome que, una alumna, diciéndome que había sentido la alarma y se había despertado, y después, cansada, se durmió y se había levantado
al día siguiente, después de la hora de Kriyat Shema y después de la hora de la tefilá de Shaharit. ¿Y qué hacer? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, le expliqué qué había que hacer. Ahora, el hecho de que muchas personas no hayamos tenido que levantarnos ni hayamos tenido que pasar todas esas preocupaciones, también es un gesed de Hashem. Entonces todo eso nos motiva a que realmente estemos con una deuda por aquel que hace todo ese gesed con nosotros. Y eso, dice Rabbeinu Yonah, es el tashtit, es la base de la abodá, es la base de nuestro cumplimiento de las mitzvot que Akadosh Baruj Hu nos entregó. Más aún, porque ese es su hidush, es la cuarta opinión, ya les dije, más aún que el propio sejar que puede haber por esas mitzvot que se realizan. Continúa el Rab, entonces, uno por el gesed que Hashem hace con nosotros. Otra cosa más, dice Rabbeinu Yonah, umipeine maalat harab shehu raui lekach. Y el segundo punto es por la maalá que tiene el Rab, en este caso Hashem, que le corresponde que así sea. O sea, estamos hablando del razón del creador del mundo. Estamos hablando de la voluntad de aquel que creó todo, de aquel que lo crea y lo mantiene. O sea, no es solamente el gesed particular que, si me imagino, podemos comenzar cada uno a pensar todo el gesed que Akadosh Baruj Hu ha hecho con cada uno de nosotros. Estamos en una deuda que en una vida, 2 o 3 no tenemos para pagarla. Sin embargo, no solo eso, dice Rabbeinu Yonah, sino la ma'alá de quien nos mandó esto, o sea, el que es Hashem Yitbaraj, el creador del mundo. Es como si alguien ve, por poner un ejemplo muy pashut, a una persona que ha hecho muchas cosas en pro de una sociedad o de un grupo de personas y llega de visita o algo, cada uno estaría muy preocupado de atenderlo, preocupado de que esté bien, porque las cosas que hizo en favor de una comunidad han sido muy grandes. Y estamos hablando acá de Hashem. Cuanto más que debemos estar completamente conectados a sus mitzvot para cumplirlas. Esa es la otra idea que el Rab trae. Bezohi, dice Rabbeinu Yonah, Zohi abodat Hashem me'ava. Estas dos cosas que acabamos de mencionar, el saber el gesed que Akadosh Baruj Hu hace con nosotros y saber su ma'alá, la grandeza de quien las manda, esto, dice Rabbeinu Yonah, es el togen, es el contenido, la mamashut de lo que se conoce como Abodat Hashem Me'ava, servir a Kadosh Baruj Hu Me'ava, por amor. Sheneemar, como está escrito, Be'avta et Hashem Elokeja. Amarás a Hashem tu Dios. Ve'ei zohi ahaba Abodah Shlema. ¿Y a qué se refiere la Abodah, el servicio completo? Bebene Adam, en las personas, que explica el Rab entonces. Arrotze le shamesh leoavo, una persona que quiere servir a quien él ama, o sea, la persona que respeta, que ama. Mipene ahabato, a causa de ese kesher, de esa relación que tiene con él. Miyamim kadmonim, desde mucho tiempo. Beaf im yada shelo iten lo pras, e incluso que llegue a saber que no le va a dar nada, o sea, que retribución a ese amor no le va a entregar nada. Be'ahava kazo yesh le'adam lehov avodat Hashem. Este tipo de amor es el que debe tener la persona para servir a Hashem. Ve'al ken, y por lo tanto, samach laze inyan ha'ira. Y es por esto que está junto esto, la Abba, con el tema de la ira que va a mencionar ahora inmediatamente. O sea, el Rab dice así, el pasuk en Devarim, hay un pasuk en Devarim que él cita, Devarim Vav Hei, dice, Be'avta et Hashem Elokeja. Vas a amar a Hashem tu Dios. Y entonces explica Rabbeinu Yonah, Ve'ei zohi ha'avodah shelema bebnei Adam. ¿Cuál es este servicio a Hashem que está todo lleno de esa Abba, de ese amor a Hashem? Entonces es tratar de servir a Kadosh Baruj Hu, le shamesh, a quien yo amo. Cuando esta Abba es una Abba, dice el Rab, y esto hay que tenerlo presente, miyamim katmonim,
miyamim kadmonim, desde tiempos antiguos. Beaf in yeda shelo iten lo pras, incluso que sepamos que no nos va a dar una recompensa por eso. Ahavá kazó, esta ahavá, yesh le adan leho avodat Hashem. Este es el tipo de ahavá que la persona tiene que tener a Hashem. Una ahavá completa y total, porque tenemos ese kesher, esa relación, y esto también es importante que lo subrayen, miyamim kadmonim, de tiempos antiguos. ¿Qué significa eso de tiempos antiguos? ¿A qué se refiere Rabbeinu Yonah? ¿De qué está hablando de los tiempos antiguos? Cuando una persona habla de su propia vida, no habla de días antiguos, habla del pasado, ¿no? De su juventud, de cuando era más joven, o de días que han pasado, puede ser que no hace mucho tiempo. Pero, ¿cuál es la intención de él al decir Yamim Kadmonim, de tiempos antiguos? Se refiere a los Kadmonim que se encuentran en la Torá. O sea, nuestra Ahavá a Kadosh Baruj Hu, que es una Ahavá que tiene que ser desinteresada, es porque hemos visto una continuidad en la historia que proviene desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, los Nevi'im y hasta nuestros días. Esos son los Yamin Kadmonim del que el Rab está hablando. O sea, cuando miramos hacia atrás y vemos que a pesar de todo, que Am Israel es como una kibsá, dice el Midrash, rodeada de Shevim Zeevim, rodeada de 70 lobos. Y a pesar de todo, la kibsá esa continúa, se mantiene, entonces nos damos cuenta de que hay una ahavá y un amor muy fuerte entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu que continúa hasta nuestros días. Puede ser con muchos defectos de parte nuestra, es verdad. Nuestra me refiero a toda Israel. Pero está allí y está presente. Esa ahavá, esa fuerza que da la ahavá, viene Miyamin Kadmonim, de los tiempos antiguos. Y dice Rabbeinu Yonah, agrega algo más, esta ahavá se conecta con la irá, o sea, se conecta con el temor a Hashem. Y es por eso que lo junta, dice, lo conecta, porque al final Antignos que dice, Veyehu mora shamayim alechem, que haya temor del cielo sobre ustedes. Eso quiere decir que el amor del que él está hablando, que es lo que produce precisamente servir a Hashem, incluso que no recibamos por eso recompensa, está conectado con la ira. Y por eso el Rab dice lo siguiente. Les vuelvo a leer donde dice Ve'alken, y por lo tanto, Samach laze inyana ira. Junta a esto el tema de la ira, o sea, de Irat Hashem, el temor a Hashem. Ve'amar, y dice, Yehi mora shamaim alechem. Que haya temor del cielo sobre ustedes. Ok, antes de ingresar a la explicación del Rab, importante desde el punto de vista del Lashon, que siempre es muy importante que las palabras que nosotros ocupemos entendamos lo que estamos diciendo. No solamente la idea que está detrás de un dicho, sino que las palabras que eso indican, o sea, que haya una conexión entre las palabras y lo que yo pienso. Cuando se habla de Morah Shamayim, del temor, en hebreo está escrito Morah Shamayim o Irat Shamayim, o Irat Shamayim o Morah Shamayim, que normalmente la gente que no sabe demasiado hebreo suele pensar que es tener temor al cielo, o sea, temerle al cielo en el sentido de que Hashem está en el cielo y por lo tanto significa tener temor a Hashem. Pero no es esa la explicación desde el hebreo, sino que Morah Shamayim o Irat Shamayim son dos palabras que están en conexión, que en gramática se llama smihut, y por lo tanto lo que quiere decir acá es que el cielo, como cielo tuvo temor. O sea, el cielo como cielo tuvo temor, y cuando el cielo como cielo tuvo temor, cuando fue creado. Dice en la Bereshit, que Kadosh Baruj Hu creó, ustedes saben, el cielo y la tierra, y de pronto él había sido creado el Raquía. Y el Raquía es el firmamento. Y Akadosh Baruj Hu dice Yehi Raquía, que exista un firmamento. El Midrash cuenta que cuando se dijo Yehi Raquía, primero el Raquía era como algo acuoso, era como una cosa
líquida, y de pronto Hashem dijo, Yehi rakia, que haya un rakia, no sabían que todo era agua, por eso a eso me refiero, y parte de esa agua se congeló de miedo, porque Kadosh Baruj Hu dijo, Yehi rakia, que se congele o que produzca, aparezca el rakia, algo se congeló, y eso que se congeló es lo que conocemos como el firmamento. ¿Y por qué se congeló? Por el grito de Hashem, Ga'arato, dice Rashi detrás del Midrash, Ga'arato, porque Kadosh Baruj Hu, Goer bo, le gritó. Y eso produjo que ese cielo tuvo miedo. Esa es la metáfora que nosotros utilizamos cuando queremos decir que una persona tiene que tenerle temor a Kadosh Baruj Hu. Utilizamos la metáfora del Shamaim. Así como el Shamaim en un principio tuvo temor de Hashem, así también nosotros tenemos que tener temor de Hashem. Y por eso se utiliza la expresión Mora Shamaim, temor del cielo, o Irat Shamaim, temor del cielo. ¿Okay? Esa es la explicación de las palabras, de dónde las palabras esas provienen. Como todo lo que tiene que ver con la Torá, todo proviene de la Torá. Entonces explica Rabbeinu Yonah, Veyehi mora shamayim alejem, la avod et Hashem, para servir a Hashem, meir'a u me'ava, a causa o desde el temor, u me'ava, y desde el amor. Otra vez, hay que comprender muy bien cómo se usa, ya les dije, el idioma para poder ir entendiendo lo que las palabras nos van diciendo. O sea, es necesario trabajar a Hashem, servir a Hashem desde el temor, o sea, como pasó con el cielo, o sea, cumplir la ga'ara, el rugido de Hashem, umeava, y también por amor, o desde el amor. ¿Bien? O sea, que el temor y el amor se transforman como en circunstancias que desde allí yo sirvo a Hashem Yitbaraj. Y estos Tjumim, Ira, Be'ava, tienen sus características. Nosotros las vamos a ir explicando en la medida en que vayan a ir apareciendo. Pero esto es importante también que lo tengan presente. Existe un marco que se llama Ira y existe otro marco que se llama Ahava, que tienen cada uno de estos dos marcos tienen características. Y desde un marco debemos servir a Hashem y del otro marco también. Que eso es lo que se va a ir explicando en la medida que vayamos avanzando. Entonces, dice Rabbeinu Yonah, entonces hay que servir a Hashem desde la Ahava y desde la Ira. Que Eved, como un esclavo, sheoved et rabo mipene gedulato, como un esclavo que sirve a su amo a causa de su gedulá, o sea, a causa de su grandeza, de la grandeza del amo. Uma'ale al dato, sheyahol leonsho, y él percibe que tiene poder el amo de castigarlo. Venimtza, y resulta, shemeshamsho meir'a, que lo sirve desde la ira, lo mi peine irato mina onesh, no a causa del temor del onesh, del castigo, ela mi peine gedulat harab, a causa de la grandeza del amo, del rabino, de la persona esta, sheyesh beyado la anosh, que tiene en su mano la anosh, o sea, castigar. Bueno, hay que explicar un poco, porque al parecer la diferencia es muy sutil. Que estamos hablando con un jajam, ¿eh? O sea, eso tienen que tenerlo presente siempre. Ustedes están leyendo algo que escribió un jajam que era extremadamente sabio y que podía bajar a las diferencias sutiles de los conceptos. Por lo tanto, hay que tratar de seguirlo. A veces es un poco difícil, pero el Rab supone y cree, y por eso lo escribe, que todos somos capaces de seguirlo en todas estas divisiones tan sutiles que él hace de los conceptos que ocupa. Primero, yo dije que la Irá es un marco y que la Abba es otro marco. Sobre la Abba ya el Rab lo explicó, Yamin Kadmonim, tenemos una relación, etcétera, etcétera. Akshav, desde el punto de vista de la Irá, o sea, el marco este que se llama Irá, él trae una de las características con las que se enmarca precisamente esa dimensión que se llama ira. ¿Cuál es? Que hay una ma'alá que el
el que mandó las mitzvot, o sea, Hashem, tiene una mala, tiene un nivel, tiene un poder. ¿Cuál es el poder? El poder es que nos puede castigar, ¿ok? Que puede castigarnos. Y debido a este poder que puede transformarse en castigo, yo sirvo a Hashem desde ese marco que se llama temor. Pero no es, dice el Rab, que yo tenga temor al castigo, sino que tengo temor al poder que puede producir ese castigo. Ok, suena muy abstracto y alguien puede pensar qué diferencia entre una cosa y la otra, ¿qué? Pero si el Rab lo pensó y lo escribió, quiere decir que es importante y hay que estudiarlo y hay que asimilarlo y hay que internalizarlo. Voy a dar un par de ejemplos. O sea, una persona puede, por ejemplo, vamos a dar varios ejemplos. Una persona se sube a un coche, se sube a un carro y se pone el cinturón de seguridad. ¿Ok? La pregunta es ¿por qué la persona se pone el cinturón de seguridad? Entonces, por seguridad, dicen, ¿qué significa por seguridad? ¿Seguridad de qué? Entonces, seguridad de que si ocurre algo, este cinturón me va a mantener a mí sujetado a la silla y no me va a expulsar afuera, que me puede dañar en caso de que ocurra algo lo aleno. O sea, yo no estoy pensando en que va a haber un accidente. No, una persona que se sube a un automóvil pensando que puede haber un accidente, entonces no se va a subir al automóvil, no va a querer manejarlo porque puede pensar que puede ocurrir algo. No lo hacemos. Todos viajamos en Tachbura Siburit, ¿no? Todos nos subimos a coches, a automóviles, a trenes, a aviones, a barcos. Bueno, hoy día no hay tantos barcos, pero etcétera. Y hay medidas de seguridad, ¿ok? Entonces, las medidas de seguridad las hacemos por la posibilidad de que puede ocurrir algo, pero no estamos pensando que ese algo nos va a ocurrir, porque si así fuese, no lo haríamos. O sea, nadie subiría a un coche sabiendo que a la esquina va a haber un accidente, o sea, o pensando que va a ocurrir. Lo hacemos por motivos de seguridad. O en cualquier circunstancia, ¿no? Que la persona hace algo en su casa, por ejemplo, que hay, no sé, una alcantarilla, no una alcantarilla, algún caño en la casa que esté roto, ¿bien? Y empieza a escucharse el tiftuf, al que empieza a gotear. Entonces llamamos a un plomero, le decimos, mira, ven, fíjate qué está pasando, arréglalo, y lo arregla. ¿Okay? ¿Por qué lo hacemos? Por temor a que esto pueda tener una consecuencia mucho más grave en el futuro. ¿No? Pero todavía no estamos esperando esa consecuencia, sino que tratamos de solucionar el problema antes. Bueno, esta es la diferencia entre tener temor al castigo, de tener temor al poder que puede traer ese castigo. Y eso es lo que dice Rabenu Yonah, que significa, no es el único punto, que él va a traer más en la medida en que el libro va avanzando, él va a traer más características de ese marco que llamamos Sirá. Entonces no se olviden, dos marcos, Ahabá ya explicó, y Irá explicó uno de sus puntos, que de respetar y tener temor por esta autoridad, Hashem, que tiene en su poder la Anish Otano, que tiene en su poder castigarnos. Y eso cualquier persona que vive en una sociedad moderna lo puede entender. Hay muchas leyes que nosotros cumplimos, que lógicas o no, eso ya es otra cosa, pero por el temor que si no lo hacemos vamos a recibir por eso algún tipo de castigo. No estamos esperando el castigo, pero lo hacemos porque sabemos que estos reshuyot, todas estas instituciones tienen poder. Así hay que entender Irat Hashem en este primer punto y después se va a ir esto ampliando. Ok, esta es la Mishnah número 3. Akshav, hay un tema que tiene la Mishnah número 3, que el Rab acá no lo ha desarrollado, que va a aparecer más adelante, que es con respecto a dos de los alumnos, de las personas que escucharon a
Antignos, que uno se llamaba Tzadok y otro se llamaba Baitus, que cuando ellos escucharon de que no hay que servir al amo, esto aparece en el Pirkei de Rabbi Natan, es otro Pirkei Avot, y en otros libros también aparece, no es el único lugar el Pirkei de Rabbi Natan, que habían dos de sus alumnos que cuando escucharon esta idea de que no hay que servir al amo esperando recibir una recompensa, incluso Rabbeinu Yonah también opina que hay que entender que puede ser que no haya una recompensa, no importa la avá, el amor que tengo por quien me ha dado todo el gesed, etcétera, es suficiente para cumplir sus mitzvot. Cuando escucharon esto pensaron, entonces no hay recompensa. No hay, no hay recompensa, es lo que ellos pensaron. Y si no hay recompensa, tampoco hay castigo. Y si no hay castigo, no hay recompensa, entonces no hay Abba y no hay Irá. ¿No? Si no hay recompensa, no hay Abba, si no hay castigo, no hay Irá. Y abandonaron el marco de la Yahadut, de la Torá, y formaron dos katot, formaron dos sectas. ¿Bien? Una llamada Baitusim y otra llamada Tzedukim. ¿Bien? Baitusim y Tzedukim, que fueron dos sectas que hubo durante la segunda mitad del segundo templo, o sea, la segunda última mitad del segundo templo, entre otras tantas que hubo en la época. Hubo una secta llamada Beitusim y otra secta llamada Tzdukim, que causaron muchos problemas a los sabios en esa época y que de alguna manera se introdujeron en la memoria de muchos otros que han creado sectas a lo largo de nuestra historia. ¿Okay? Los Baitusim son como el comienzo, el principio de lo que van a ser después, lo que va a ser después la secta de los esenios, que tuvo sus lugares centrales en el Yamamelach, en lo que después se descubrió como Qumran, un tema aparte ese. Y los Tzdukim se mantuvieron en Jerusalén y tuvieron muchísimo éxito, entre paréntesis, o entre comillas, entre los Kohanim. Y debido a este tema de que los Tzdukim comenzaron, especialmente entre los Kohanim, a dudar de la Torah Shebe'al Peh, o sea, de la Torah oral, es que en Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol tenía que realizar el servicio Lifnai u Lifnim, o sea, dentro del Kodesh HaKodashim, le hacían jurar. Tenía que hacer un juramento para decir que iba a hacer todo lo que había que hacer Lifnai u Lifnim, o sea, dentro del Kodesh HaKodashim, según lo que los sabios le habían enseñado. Y tenía que hacerse un juramento. ¿Esto por qué? Porque se sospechaba de muchos Kohanim que fuesen tzdukim y que no quisieran realizar en forma interna, cuando solamente estaban ellos solos, las halajot de Yom Kippur como el Hazal, como los sabios las habían enseñado. ¿Okay? Esto comienza con dos de los alumnos de Antignos, Baitus y Tzadok. Ok, esto es con respecto a Antignos. Pasamos ahora a la Mishnah número Dalet. ¿Ok? Akshav, en la Mishnah número Dalet ocurre algo diferente hasta lo que hemos venido estudiando hasta ahora. Yo les leo primero la Mishnah. La Mishnah dice así: Yosé ben Yoeser, Ish Tzereda. Un jajam llamado Yosé ben Yoeser, que venía de un lugar que se llama Tzereda, entonces en el norte del país, Be Yosé ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Y otro Yosé, que era hijo de Yohanan, que era Yerushalmi, venía de Jerusalén. Si ustedes se percatan, hasta el momento siempre hemos hablado de uno solo. Hablamos de Moshe Kibel Torah Mishinai, primera Mishnah, y hablamos de Yoshua como nombre. En la segunda Mishnah hablamos de Shimon HaTzadik, uno solo. En la tercera Mishnah hablamos de Antignos, uno solo. De ahora en adelante, las Mishnayot van a hablar de parejas, o sea, de parejas de Jajamim. En total, 5 parejas, o sea, 5 generaciones de Jajamim
que sirvieron, o sea, que estuvieron, fueron parte del Sanedrim, cada uno con un tafkid, cada uno con una función, durante 5 generaciones. Y comienzan precisamente ahora con los dos Yosé. ¿Bien? Yosé ben Yoeser y Yosé ben Yohanan. Y simplemente no se altera prácticamente el orden, y esto es importante que lo anoten porque va a ir apareciendo. El primero en ser mencionado, en este caso, Yosé ben Yoezer, el primero, es conocido casi por todas las opiniones de los sabios como Nesi Sanedrim. O sea, el primero que aparece normalmente es el Nesi Sanedrim, o sea, el presidente del Sanedrim. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones del Nasi son generalmente externas. Él tiene que hablar con los poderes civiles de cada época y época, ya sea que estemos hablando todavía acá en la época de finales de la época de los Hashmonaim y después de toda la época herodiana, o ya sea que tenga que hablar con los romanos durante el periodo previo a la destrucción del Bet HaMikdash y posterior también. Este es el Nasi. Él tiene como función esta situación externa. Akshav, el siguiente, el que normalmente aparece segundo, mencionado segundo, es el que gran parte de las ideas sostienen que él era el Ab Bet Din. Ab Bet Din quiere decir que era el juez supremo del Sanedrín. Él era el juez supremo del Sanedrín. O sea, tenemos el primero, Nasi, en nuestro caso, nuestra Mishnah es Yosé ben Yoeser, y el segundo es Ab Bet Din, o sea, el juez supremo, que en nuestro caso es Yosé ben Yohanan, el Ish Yerushalayim. ¿Ok? Eso es importante de comenzar a entender cómo se va desarrollando de aquí en adelante las 5, no se olviden, son 5 generaciones de parejas. ¿Ok? Entonces ingresamos ahora, después de este dato histórico, comenzamos a estudiar lo que ellos dicen. Dice, Yosé ben Yoeser ish Tserada, Be Yosé ben Yohanan ish Yerushalayim. Kiblu mehem, recibieron de ellos. ¿Quiénes son ellos? Shimon HaTzadik y Antignos, o sea, de la generación anterior. Recibieron de la generación anterior. Yosé ben Yoeser ish Tserada Omer, el primero, Yosé ben Yoeser, que era de Tserada, dijo lo siguiente: Yehe beitcha, que sea tu casa, bait ve'ad, beit ba'ad, la jajamim. Que tu casa sea una casa de reunión. La palabra va'ad, vav ain dalet, en hebreo significa reunión, significa reunirse, que de ahí viene la palabra moed, que al Mishkan también se le llama moed. Entonces, que sea tu casa una casa de reunión para los sabios. Behave, mitabek beafar raglehem. Y mézclate, o sea, como que confúndete con el polvo de sus pies, en el sentido de que quedes lleno del polvo de sus pies. Vehave shote betzama et divrehem. Y bebe con sed sus palabras. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer jajam, que es el Nasi, obviamente los dos eran jajamín, tanto el Nasi como el Abbetín, eran los sabios más grandes de Israel, por lo tanto, estaban destinados a los oficios más importantes. Entonces, dice el primero, Nasi, Yossi ben Yoezer, primer punto que dice que la casa de una persona tiene que ser Bet-Vat la Jajamim, o sea, una casa de reunión para los sabios. Y además dice que nosotros debemos como llenarnos de polvo del polvo que está en los pies de los sabios. ¿Por qué?
¿Cuál es la metáfora? Que lo primero no es una metáfora, es algo muy concreto, que tu casa, la casa que tú tienes, sea una casa donde los sabios se reúnan, porque se van a reunir los sabios. ¿Qué hacen los sabios cuando se reúnen en un lugar? Estudian Torah, hablan de mitzvot, tratan de temas, no están hablando de cosas vanas, sino que se dedican a cosas importantes, a estudiar y a hablar y a meditar de cosas trascendentales. No como simplemente Divrei Torah de sobremesa, sino que algo fundamental. Y eso le da una fuerza especial al lugar donde tú vives. Entonces, número uno, Yehi Beit Ha Beit Vat La Jajamim. Segundo, que esto es una metáfora ya. Como tú vas a estar caminando siempre detrás de los sabios para escuchar lo que dicen, por eso dice, bebe con sed las palabras de ellos, entonces vas a ir constantemente tratando de escuchar lo que los jajamín dicen, entonces vas a caminar detrás de ellos. Como vas a caminar detrás de ellos, ellos cuando van caminando con sus pies van a levantar polvo y tú te vas a llenar de ese polvo porque estás caminando detrás. Entonces es una metáfora para decir de que vas a ir siempre acompañando a los sabios. Y la persona que acompaña a los sabios termina sabiendo, termina conociendo, no termina teniendo jochma, sabiduría. Entonces eso es importante de hacer. Que la casa como un lugar de reunión, seguir a los sabios para escuchar lo que dicen y beber con sed lo que ellos están diciendo. ¿Okay? Hasta ahora solamente les traduje la Mishnah. Todavía no hemos entrado en los perushim. ¿Okay? Es importante siempre en todos nuestros estudios de Torah, y se los he recalcado ya varias veces, y vamos a continuar haciéndolo, es importante, muy importante, entender las palabras que estamos leyendo. Y lo primero del estudio es traducir exacto lo que algo dice, y después comenzar con las explicaciones, para saber sobre qué estas explicaciones se están basando. Ahora, viene Rabenu Yonah y nos dice lo siguiente. Yosef ben Yoeser ish Tzerada. El primero, Ken, Beyosi ben Yohanan ish Yerushalayim, Kiblu mehem. ¿De quién? Mishimon Atzadik me Antignos ish Soho. De los dos sabios anteriores. ¿Okay? De esto entendemos entonces que estos dos hajamim aprendieron de ambos, también de Shimon Atzadik y también de Antignos. Por lo tanto, tenemos que entender que Shimon Atzadik y Antignos vivieron en una generación cercana, o se vivieron en la misma generación. No son generaciones que primero uno y después el otro, sino una generación donde se encontraron y pudieron enseñarle a estos dos sabios. Ok, viene ahora y nos dice sobre el Beit Vat la Jajamim, o sea, la casa de reunión para los sabios. Bait, una casa, dice, She'it kapsu lesham ahajamim, que se junten allí los sabios, kasher itztarhu ledaber ze im ze, cuando los sabios tengan necesidad de hablar uno con otro. Ben ze ela babait bebeit adam gadol vehashuv. Y esto normalmente va a ocurrir en la casa de alguien que es grande e importante. She'im bebeit adam pahut, que la casa de una persona menor en Torah estamos hablando, no menor en riqueza, sino estamos hablando menor en Torah. Kasher yombru lehacham, cuando le digan al sabio, la lechet llama, vamos allá, lo irtze, él no va a querer. Kihu nibze be'enav, porque es algo despreciable a sus ojos. Nim'as, algo no agradable. Ve'et yir'e Hashem lo yechaved. ¿Por qué? Porque normalmente las personas simples o las personas que no tienen Torah o no tienen suficiente Torah no suelen dar el suficiente kavod a los yir'e Hashem, a las personas que estudian Torah. Ok, quiero explicar un poco más el tema. Para eso voy a tomar un ejemplo de lo que se llama Beit Vad, la Jajamín, y cómo los grandes de Israel, las personas más grandes de Israel, entendieron esto y comprendieron que incluso que él es una persona grande, lo mejor
para poder aumentar la Torá en Israel es recibir en su casa a los grandes de Israel. ¿Por qué? Porque cuando es una persona pajut, o sea, una persona que no está, otra vez, en Torá estamos hablando, no en bienes materiales, estamos hablando en Torá, el kavod que le dan a los jajamín no es demasiado grande. Tomar un ejemplo de tantos que ocurrieron en toda nuestra historia, pero que fue muy significativo y entendemos allí, podemos comprender un poquito allí, lo que es el Omek de la Habaná de los grandes de Israel, a qué se llama Beit Ba'at. Después que Maram Rothenburg, por el año 1200 y algo, era un rab muy grande en Ashkenaz, en Alemania, fue tomado prisionero, los Goim lo tomaron prisionero para pedir rescate, o sea, para pedir dinero. Él muere en la cárcel, nunca fue rescatado. Diferentes versiones, hay quien dice que no lograron reunir la cantidad de dinero que pedían, hay quien dice que él no quiso que lo rescataran para no acostumbrarlos después a que hagan lo mismo cada vez que necesitan dinero, empezar a secuestrar personas. Sea como fuere, Maram Rothenburg murió en la cárcel. Él tenía un alumno, tenía varios, ¿no? Pero uno es el principal, hay varios que todavía nosotros los conocemos, pero digamos el principal de todos se llamó Rabbenu Asher ben Yehiel. Rabbenu Asher ben Yehiel, que es conocido más universalmente como Rosh, Reish Aleph Shim, ¿okay? Rosh. Rabbenu Asher ben Yehiel, cuando su maestro fallece, cuando muere Maram Rothenburg, decide abandonar Alemania, dejó Alemania porque temió tal vez de que podían hacerle a él lo mismo. Y esto podía impedir todo el estudio de Torah que era necesario hacer, y dejó Alemania, estuvo en Francia, y de Francia llegó a Barcelona. En ese momento, en Barcelona, el gran rabino de Barcelona, pues el rabino más importante que a nivel de alajá, que jamás ha existido también en esas épocas y probablemente también después, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, conocido como el Rashba, lo recibe en su casa y hacen un Beit Ba'at, o sea, recibió en su casa a el otro gran rabino que existía en ese momento, y hubo en ese momento y en ese lugar una reunión entre los dos más grandes sabios que haya tenido el pueblo judío en esa época, y del Rashba probablemente en muchas otras épocas posteriores también. Y estuvieron juntos durante 8 días. Durante estos 8 días, ¿qué hicieron? Obviamente no, el Rashba no necesitaba que le contara qué estaba pasando en el Valle del Rin, en Alemania. No era de eso lo que hablaron en cosas serias. Y finalmente, el Rosh recibe una carta del Rashba, donde le dice que cualquier comunidad puede recibir al Jajam, que era alguien muy importante. Y el Rosh sale de la casa del Rashba en Barcelona y llega a Toledo y se transforma en el gran rabino en Toledo. Y es el más grande de todos los rabinos que existió jamás en Toledo. Fue obviamente el Rosh, por toda su actividad y por todo lo que él hizo, por todo lo que escribió, que ahora no es el momento de ampliar en lo que es Rabbeinu Asher ben Yehiel, pero es algo muy grande y él puso su lugar para vivir allí. Está enterrado allí, no sabemos dónde, no se sabe exactamente dónde, pero se percibe la influencia de él en toda nuestra Torah. ¿Y qué ocurre? En ese momento ocurrió algo muy importante, que es producto del Beit Ba'at del que estamos hablando, que en Castilla, en Toledo, que es un lugar diferente a Cataluña, se produce toda una situación de estudio de Torá fuerte y muy grande. El Rosh es quien escribe un compendio de la Salahot. Es una persona muy,
muy importante en todo lo que tiene que ver con el estudio de Gemara, estoy hablando del Rosh, y produjo muchos libros que se siguen estudiando hasta el día de hoy. Su hijo, que le sucede, escribe un resumen de los libros que el Rosh hace, y sobre ese resumen Rabenu Yosef Karo lo comenta, y después hace de eso un gran resumen que es el Shulchan Aruch. O sea, de un Bet Bad, esto es un Bet Bad, ¿okay? Un Bet Bad a nivel olamí, o sea, a nivel universal, sale hasta nuestros días el Shulchan Aruch. ¿Okay? Y todo se debe a que las personas, cuando son grandes en Torah, saben qué es lo que es recibir a un grande en Torah también en su casa. Esto es lo que Rabbeinu Yonah nos está diciendo, y estoy total y absolutamente seguro. Rabbeinu Yonah es anterior al Rashba, entonces probablemente el Rashba leyó esto, estudió esto, lo conoció y supo que si alguien como el Rosh venía a donde él estaba, había que hacer de eso un Beit Bat. Que sepan lo que es un Beit Bat. Ok, continuamos con lo siguiente. Hace un poco más en nuestros estudios, dice Rabbeinu Yonah así: Beave mitavek beafar raglehem. Y dice, llénate de polvo, del polvo de la tierra de sus pies. Como ya les expliqué, camina detrás, entonces el polvo salta y la otra persona se llena de polvo. Es una metáfora para decir que están acompañando constantemente a los jajamim. Dice Rabbeinu Yonah, She'inhag lahem kavod. Dice Rabbeinu Yonah que significa respetarlos, o sea, comportarse con ellos, con los sabios de Israel, con kavod, con honor, con respeto. She'aya darkam la'amot lifnei hajamim. Ellos tenían la costumbre de pararse delante de los sabios, behen yoshvim ala savsalim bebet midrash. Y ellos solían estar sentados sobre Savsalim en el Bet Midrash. Según lo que sabemos por nuestras fuentes, hubo dos épocas. Había una época en que los jajamín se sentaban en Hatzia y Gul, o sea, como en un medio círculo. Eran Savsalim, o sea, eran bancos que estaban hechos como en una media luna, así, o sea, en medio círculo, y los alumnos estaban sentados allí, y el Rab delante. Estaba él y otra persona más normalmente al lado de él, que iban explicando el shur, iban comentando a la Jota, Gadot, etc. Y hay otra forma que apareció después, parece que en Yavne en adelante, que estaban en shurot, o sea, filas como las que hoy día tenemos nosotros en las yeshivot, o sea, una fila, y ahí estaban sentados los alumnos. Ya sea de una forma, ya sea de otra, estaban los sabios sentados en Savsalim, Bebet Midrash, en el Bet Midrash, para estudiar. Umehem yoshbin lifneichen al gavea karka beafar ragleihem. Y había algunos, especialmente los alumnos, que estaban sentados, dice, delante de ellos, delante de los sabios, sobre la tierra. Y como era sobre la tierra, obviamente estaban sentados sobre el afar, sobre la tierra en la que estaban los sabios sentados en un safsal, y había otra persona, probablemente los alumnos, sentados sobre la tierra. Entonces, es una forma de expresar ese respeto que se tenía por los jajamim. Que Moshe Ambru, como está escrito, dice en la Gemara Masejet Julim, Kol hayamim sheshimesh otot talmid bayeshiva. Todo el tiempo que ese alumno estudió y acompañó a los sabios en la yeshiva, Shimashti ani be'amida. Yo estaba de pie, Bezeu sheambru. Y esto es lo que está escrito, Itkavet in kol habriot. Respeta a todas las personas, Be'ave mechavet et kol hajamim. Y sé respetuoso con todos los sabios. O sea, había un protocolo, una forma en que ellos, en la época de los Betei Midrashot, en Yavne, después acá en Eret Israel, en todo el Galil, en Bet Shearim, en Usha, etc., todos los lugares conocidos del norte, y después en todas las yeshivot de Babel, donde había un protocolo, una forma en que ellos se movían,
que de alguna manera recuerda esto de llenarse de polvo con el polvo de los pies de los sabios, ¿ok? Que es una forma de expresar el respeto que había que tener y que debemos tener por los sabios de Israel. Esto no es una cosa pashut, simple. No es algo que uno decir, bueno, o sea, hay que respetar a todos, también respeto al jajam. Ok, eso es correcto. Pero el respeto al jajam es algo muy importante porque marca realmente que la persona tiene kavod por la Torah. Y cuando una persona realmente tiene cabot por la Torá, entonces también tiene cabot por aquella persona que la porta. ¿Bien? Entonces estamos hablando de los grandes sabios, ¿no? Y quien a veces no tiene tanto cabot por la Torá, no le importa tanto, se importa un poco, pero no mucho. Entonces le da lo mismo este rabino, el otro, etc. No hay un cabot interno pnimí. Eso es lo que nos enseña acá Rabbeinu Yonah, de que debemos ser respetuosos por los sabios de Israel, y nos trae el ejemplo de cómo ellos se ubicaban en sus momentos. Ellos se sentaban, los sabios se sentaban, ya sea medio a golo, shurot shurot, y los alumnos a veces estaban sentados delante de ellos, y eso es lo que significa mitabek, ¿no? Que se llenaban de polvo de los pies de los sabios. Ok, vamos a quedar en este punto donde dice Beave mejaved et kol hajamim. Y ahora, por favor, si tienen Sheelot, tenemos unos 10 minutos, podemos responder preguntas de lo que hayamos estudiado.